Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar sobre técnicas experimentales usadas en la agrobiotecnología. La agricultura debe ajustarse de manera rápida y eficiente a estos retos y a otros por venir. El acelerado crecimiento de la población mundial, con el consecuente incremento de sus requerimientos alimenticios e industriales, la alteración de áreas cultivables, la presión sobre la disponibilidad de agua, los múltiples efectos reales y potenciales del cambio climático. Las tecnologías biológicas empleadas en la agricultura se conocen como biotecnología agrícola o agrobiotecnología, conjunto de diversas técnicas que pueden ser usadas para contribuir a la solución de alguno de los problemas agrícolas. Las técnicas de la agrobiotecnología se fundamentan en ciencias biológicas como genética, fisiología, microbiología, bioquímica, biología celular y molecular. La agrobiotecnología se relaciona también con otras disciplinas como ingeniería química, bioprocesos, informática, estadística, economía, etcétera. Desde hace poco en la agricultura se han introducido técnicas caracterizadas por su alta especificidad, mayor precisión, mayor rapidez y gran versatilidad, que claramente han superado, potenciado algunos de los procesos naturales propios de los organismos vivos. Una de las técnicas que abarca la agrobiotecnología son los cultivos in vitro, introducidos en América Latina y el Caribe en 1968, cultivos de células y tejidos en medios de cultivos, importancia en investigación básica en fitopatología, fisiología y aplicada, conservación de germoplasma, clonación de material élite, propagación masiva de plantas, limpieza de material, etcétera. Y el cultivo in vitro es indispensable para la transgénesis. El cultivo in vitro de células y tejidos vegetales, específicamente, se basa en el hecho de que un fragmento de una planta, células, tejidos u órganos, se puede cultivar en condiciones de asepsia en un medio artificial sólido líquido de composición química particular y se mantiene en condiciones medioambientales controladas. Existen diferentes etapas que se llevan a cabo para la regeneración de una planta, tomando en cuenta las características de totipotencialidad de las plantas. Con cualquier parte de una planta nosotros podemos obtener una planta completa. Estas etapas para la regeneración, bueno, incluye la formación de un callo, que es la producción de células indiferenciadas. Posteriormente se añaden fitohormonas en ciertas cantidades para que aparezcan los brotes. Estas hormonas o estas fitohormonas eh, se cambian las concentraciones para que ahora estos brotes enraicen y posteriormente viene la rusticación de las plantas. En este caso, bueno, ya se da a plantas en invernadero. Todos los cultivos de interés comercial han sido objeto de estudio del cultivo in vitro con diferentes propósitos, por ejemplo, propósitos de multiplicación o propagación masiva de plantas élite, eliminación de patógenos en los materiales de siembra, generación de haploides o con fines de conservación. El cultivo in vitro o el cultivo de tejidos vegetales se diferencia según su forma de crecimiento de una forma organizada o desorganizada. De una forma organizada podemos tener el cultivo de órganos que pueden ser determinados o indeterminados, como por ejemplo los determinados son hojas, flores, frutos enteros, o indeterminados que pueden ser yemas meristemáticas apicales y laterales o raíces. El cultivo de embriones, bueno, pueden ser semillas o embriones aislados. De una forma desorganizada, tenemos los cultivos de callos, que es la proliferación de células indiferenciadas, cultivos de células en suspensión, serían usando un sustrato líquido como medio de cultivo, o cultivo de células individuales. Otra de las técnicas que se utilizan en agrobiotecnología son los bioreactores. Bueno, fueron introducidos en América Latina y el Caribe en 1970. Producción de organismos o metabolitos en cultivos cerrados, tecnología asociada con la ingeniería y procesos productivos, producción de biofertilizantes, biocidas, y bueno, los bioreactores han sido utilizados en alimentos, bebidas y producción de biocombustibles.
entre otros. Las fermentaciones. La fermentación es un proceso biológico en el cual los azúcares, en presencia de microorganismos o enzimas aisladas provenientes de ellos, se convierten en energía y en productos metabólicos diversos, tales como alcoholes o ácidos. Ha sido muy empleada en la producción de diferentes tipos de alimentos, bebidas, medicinas y biocombustibles. Es una etapa importante de los procesos de compostaje, el proceso de fermentación, y es fundamental en el sector agrícola para la generación de biofertilizantes. Y las fermentaciones también son importantes en diversas actividades industriales asociadas con la utilización de bioreactores. En esta imagen, bueno, les muestro una fermentación usando un bioreactor y una composta. También contrasta esta técnica con el daño que este mismo bioproceso causa en las plantas afectadas por enfermedades bacterianas o fúngicas. En consecuencia, hay una vasta investigación asociada con esta tecnología para evitar daños en los cultivos y para utilizar microorganismos en otras actividades. Otra de las técnicas son el uso de marcadores moleculares. Un marcador molecular es un segmento de ADN con una ubicación física identificable en un cromosoma y cuya herencia genética se puede rastrear. Fueron introducidos en América Latina y el Caribe en 1977, permite analizar el ADN de manera indirecta, sirve para análisis de diversidad genética, construcción de mapas genéticos, identificación de genes, selección asistida y sistemas de diagnóstico. La transgénesis fue introducida en América Latina y el Caribe en 1980, permite la inserción y expresión de genes de un organismo en otro. En este caso tenemos una bacteria donde se identifica un gen o un segmento de ADN, este se aísla, se clona en un vector de clonación, se diseñan genes y bueno, posteriormente se transforman las células vegetales introduciéndole ADN de esta bacteria. Posteriormente se hace un cultivo de células y tejidos y bueno, se obtiene las plantas que han sido, se les ha adicionado ADN foráneo en su genoma. Entonces, la transgénesis requiere de genes, sistemas de transformación y de regeneración y reglamentación. Es la base de la ingeniería genética, metabólica, perdón. Prácticamente se estandarizado para todos los cultivos de interés comercial, aunque solo unos pocos son comercializados y no es aceptada por la agricultura orgánica. La modificación genética directa es conocida también como transgénesis. Es una técnica que superó las barreras biológicas impuestas por la naturaleza y permitió la generación de organismos que expresan genes de otros organismos. Para el 2010, los cultivos genéticamente modificados, principalmente son maíz, soya, algodón y colza, ocuparon un área de 148 millones de hectáreas distribuidas en 29 países y fueron sembradas por 15,4 millones de agricultores, 90% de los cuales poseen extensiones menores a 0,6 hectáreas. El proceso de ingeniería genética. Bueno, el punto de partida es una planta de la cual, mediante diferentes polinizaciones, se generan otras plantas, de donde se obtiene en las primeras etapas de desarrollo el material vegetativo necesario para el cultivo de tejidos. Entonces, tenemos las plantas maduras, ocurre la polinización, obtenemos semillas o embriones inmaduros. A los embriones inmaduros se les puede introducir ADN foráneo. Posteriormente hay una proliferación de células, hay una formación de callos. También a los callos es una etapa en donde se pueden introducir ADN. Se seleccionan los callos, tenemos callos seleccionados, se regeneran los callos, brotes regenerados, enraizamiento de los brotes, formación de plántulas, maduración de las plántulas y bueno, podemos obtener plantas maduras que han sido genéticamente modificadas.
Entonces, para que ocurra la transgénesis se necesitan de tres componentes, que son los genes, los sistemas de regeneración in vitro y los sistemas de introducción de genes, para lo cual son indispensables técnicas de marcadores moleculares, de clonación y cultivo de tejidos, entre otras. El poder de la tecnología transgénica aplicada a la agricultura es tan sobresaliente que se consideró como la herramienta representativa de la agrobiotecnología y en consecuencia se utilizó la expresión cultivos biotecnológicos para referirse a los cultivos genéticamente modificados. Sin embargo, bueno, no todos los cultivos biotecnológicos provienen de cultivos genéticamente modificados. Existen otras técnicas, por ejemplo, mediante el uso de radioactividad, es posible introducir mutaciones cuyos resultados son de aplicación actual. Sin embargo, se reconoce a la transgénesis como un método de mayor precisión y control. La genómica se refiere al estudio del genoma completo de todos los genes que se encuentran en un organismo, en contraste con la genética, la cual estudia genes de formas individuales. Fue introducida a América Latina y el Caribe en 1976. Agrupa técnicas de alta eficiencia porque se pueden utilizar un número reducido de análisis, una disminución de tiempo y costos. Se necesita de infraestructura costosa y personal altamente calificado, estudio detallado de genomas o secuencias de múltiples genes simultáneamente. Se basa en la secuenciación de ADN. En este periodo de 1976 al 2000, bueno, se han secuenciado 10.337 genomas y 323 metagenomas. Como sabemos y como hemos estado escuchando, hoy en día las técnicas del ADN recombinante nos ayudan mucho a diversos problemas que nos atañe a la sociedad. Y bueno, todo esto está publicado en los medios, bueno, está difundido en diferentes medios de comunicación. La información genética de todos los organismos vivos, con excepción de los virus de RNA, se almacena en el ADN. La secuencia de un genoma consiste en la totalidad de la información genética que posee un organismo y es una fuente importante de investigación básica en aspectos de evolución y desarrollo de plantas y es muy útil para el desarrollo de nuevos genotipos. Los genes se encuentran codificados dentro del ADN y proporcionan las instrucciones para el control de todas las actividades celulares, influyen en nuestro comportamiento, determinan rasgos de nuestra apariencia física como el color de piel, el color de ojos, el tipo de cabello y afectan a nuestra susceptibilidad para padecer enfermedades. Otra técnica de la agrobiotecnología es la proteómica. Fue introducida en América Latina y el Caribe en el año 2000. Estudia la secuencia de proteínas y realiza ensayos funcionales. Las proteínas son biopolímeros de aminoácidos y su presencia en los seres vivos es indispensable para el desarrollo de los múltiples procesos vitales. La proteómica se divide en dos principalmente, que es la proteómica de expresión y la proteómica funcional. La proteómica de expresión, bueno, estudia la descripción del proteoma total de un tejido, de un fluido, de un tipo celular, de un organelo, y las mediciones cuantitativas de los niveles de expresión proteínica. Y la proteómica funcional, bueno, se encarga del estudio de la función de las proteínas dentro de sistemas biológicos y la regulación de su expresión, incluyendo interacciones proteína-proteína, proteínas ADN, proteínas RNA y las modificaciones post-traduccionales. Las proteínas son muy importantes ya que realizan una cantidad de funciones diferentes dentro de los organismos vivos, dentro de las que destacan de función estructural como la proteína de colágeno y queratina, reguladora como la insulina y la hormona del crecimiento, transportadora como la hemoglobina, de defensa como los anticuerpos, enzimática, contráctil como la actina y la miosina en el músculo. La metabolómica cataloga y cuantifica las moléculas pequeñas, productos del metabolismo primario o secundario, que se encuentran en los sistemas biológicos, estudia cómo cambian los perfiles metabólicos dentro de un organismo como respuesta a alguna situación, tal como enfermedades o estrés.
Fue introducida en América Latina y el Caribe en el año 2000 permite la identificación y aislamiento de metabolitos y la caracterización y aislamiento de metabolitos. Aquí en esta imagen les presento pues un flujograma de la información genética que determinan el fenotipo de los seres vivos. La genómica, bueno, estudia los genes, la transcriptómica, el RNA mensajero, la proteómica, las proteínas, la metabolómica, los metabolitos, y bueno, llega al fenotipo. La bioinformática inició en 1962 como manejo de información biológica. Recopila la información, se analiza y se usa. El manejo de bases de datos, anotación, análisis de secuencias de ADN y aminoácidos, el modelado de sistemas biológicos, el análisis de imágenes. La hibridación. Hibridar consiste en fecundar dos individuos de distinta constitución genética. Es el cruce de dos variedades o especies diferentes portadoras de diferentes características de interés agronómico. Después de hibridar, es necesario realizar una selección artificial, es decir, seleccionar los productos o los productos agronómicos como los frutos híbridos, por ejemplo, que tengan las características que nosotros deseamos, es decir, eliminar características desfavorables. Entonces, este proceso de hibridación se hace de manera cíclica, se selecciona, se hibrida, se selecciona y se hibrida hasta conseguir nuestro propósito. Un híbrido es todo aquel organismo vivo o vegetal o animal que proviene del cruce de dos organismos por la reproducción sexual de especies, razas o subespecies diferentes o de cualidades diferentes. Por ejemplo, aquí les muestro el cruce entre una variedad de fresas de Hawái y una fresa clásica. Es más pequeña que la fresa común y tiene un sabor similar a la piña. Y bueno, como podemos ver, la fresa es amarilla con puntitos rojos. Aquí les muestro el cruce entre una toronja y una mandarina, que es el tangelo o tangelo, y aquí les muestro el cruce entre un durazno y una nectarina. Otra de las técnicas usadas en agrobiotecnología es el control biológico. Nosotros sabemos que los cultivos agrícolas, para controlar las plagas agrícolas que merman la producción y el rendimiento de los cultivos agrícolas, se usan muchos insecticidas químicos. Sabemos también que estos insecticidas químicos pueden ser dañinos para el medio ambiente y para el hombre y los seres vivos. Entonces, tenemos un control biológico, que es el uso de microorganismos para controlar esos insectos plaga en los cultivos agrícolas. El control biológico mediante microorganismos se basa en que distintos microorganismos, bacterias, hongos y virus pueden causar enfermedades en los insectos de manera natural, reducirlas, y bueno, esto va a hacer que haya una reducción de las plagas agrícolas. La bacteria más empleada en el control biológico de coleópteros, como son los escarabajos, los lepidópteros, mariposas y polillas, y los dípteros, las moscas, es Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis es una bacteria entomopatógena que produce una proteína llamada proteína Cri, que es una proteína en forma de rombo, como vemos en la imagen. De forma general, el mecanismo de acción de esta bacteria, bueno, la sustancia activa insecticida que produce es el cristal o la proteína y produce una espora. Estos, al ser consumidos por la larva, al ser comidos por la larva, el cristal y la espora, el cristal se activa esta proteína causando algunos orificios o la formación de algunos poros en el intestino de las larvas. Posteriormente, las esporas comienzan a germinar y bueno, la larva se enferma y muere por septicemia. Tenemos también hemátodos entomopatógenos en el control biológico, son estos gusanitos microscópicos. De manera general, su mecanismo de acción, bueno, es que estos nemátodos en su forma infectiva juvenil
que es un forma insecticida, entran por los orificios naturales de las larvas, como son la boca, el ano, los espiráculos, o si tienen alguna herida. Posteriormente, bueno, los nemátodos entomopatógenos viven en simbiosis con bacterias. Cada especie tiene una bacteria diferente. Entonces, una vez que los nemátodos entraron en la larva, estos expulsan su bacteria simbionte. Esta bacteria empieza a multiplicarse, hace que la larva se enferme y muera. Posteriormente, los nemátodos empiezan a reproducirse dentro de la larva y a consumir la bacteria, y después de un tiempo, bueno, que utilizan a esta larva como si fuera un reactor o un bioreactor. Estos nemátodos emergen de la larva y se van a otros sitios hasta que pase, bueno, algunas especies buscan activamente a su hospedero o a la nueva larva a la que van a infectar, y otros solamente se dirigen hacia la tierra. Entonces podemos ver en esta larva cómo se producen muchos nemátodos. En el control biológico también existen algunos hongos como Trichoderma, Beauveria bassiana, Phacellomyces, Metarrhizium, Lecanicium, Cordyceps, entre otros. Se pueden emplear para lograr el control biológico de diversas plagas como la mosca blanca, los trips, los pulgones, gorgojos, ácaros. Entonces, el aislamiento, el cultivo de microorganismos biocontroladores, el diseño de métodos para crecimiento de insecticidas biológicos en bioreactores, el uso o la inoculación en cultivos agrícolas son algunas de las líneas de investigación que se llevan a cabo en el control biológico, y bueno, también constituyen técnicas de la agrobiotecnología. El control de insectos, en el cual se reduce la producción de un insecto determinado en un sitio particular mediante liberación de insectos macho esterilizados con radiación. Bueno, es otro control biológico. También existen técnicas biotecnológicas que nos vivos. Para definir una práctica como biotecnológica, debe mediar la presencia de organismos vivos, como ha sido mostrado en el caso de cultivo in vitro de células y tejidos, la fermentación, la generación de bioinsumos, la transgénesis. Sin embargo, existen algunas técnicas biotecnológicas que no utilizan organismos vivos, como los marcadores moleculares, la secuenciación genética, las ciencias ómicas, como genómica, transcriptómica, proteómica y bioinformática. Y aunque no utilizan seres vivos, ciertamente se han incorporado en algunos casos como herramientas indispensables de los desarrollos agrobiotecnológicos. Los marcadores moleculares, como ya habíamos visto, sirven para la caracterización genética de germoplasma, generación de mapas genéticos y moleculares, identificación de genes asociados con características de interés agronómico, apoyo a los programas de fitomejoramiento y a las actividades de diagnóstico, seguimiento y control. La secuenciación. A la fecha se han reportado las secuencias de 1,749 genomas completos de diversos organismos, y se han realizado 10,337 proyectos de secuenciación en el periodo de 1976-2000. Han abierto la posibilidad de secuenciar comunidades, a esto se le llama metagenoma, cuando se secuencian comunidades de organismos completos sin necesidad de aislarlos, lo cual tendrá un impacto enorme en la agricultura. En esta diapositiva les muestro diferentes organismos que han sido secuenciados. Por ejemplo, en 1995, la bacteria Haemophilus influenza. En 1996, la levadura Saccharomyces cerevisiae. En 1998, Caenorhabditis elegans. En 1999, el cromosoma humano 22. En el 2000, Arabidopsis thaliana. En el 2001, la secuencia nucleotídica del genoma humano se reportó por 2 grupos en forma simultánea. En el 2002, bueno, los genomas del ratón, Mus musculus, y del arroz. La secuenciación del ADN establece el orden preciso en que se ordenan los 4 tipos de bases: adenina, timina, citosina y guanina,
que componen la cadena de ADN. El orden en que estas bases se disponen determina la información codificada en el material genético. Esto se hace comúnmente mediante la separación del ADN en fragmentos que se detectan debido a la presencia de un marcador radioactivo o fluorescente. Conociendo la secuencia de todos los genes de un organismo, es posible deducir su proteoma. Con la información que se tiene, es posible empezar el estudio integral y global de las redes metabólicas y conocer la manera en que una célula regula la expresión genética en diferentes condiciones metabólicas. Si bien podemos enlistar todos los genes de una célula, la determinación de las posibles interacciones entre sus productos es una meta a largo plazo. En esta tabla les muestro diferentes genomas vegetales que han sido secuenciados, como Arabidopsis, arroz, álamo, uva, papaya, maíz, pepino, sorgo, soya, fresa, cacao en el 2011. Algunos han asociado la agrobiotecnología únicamente con la producción de organismos genéticamente modificados, lo cual ha contribuido a la desinformación y a la confusión de los usuarios, y ha polarizado a dos importantes tipos de agricultura, la orgánica y la basada en OGM. Vale anotar que las dos herramientas de la biotecnología que no son permitidas por la agricultura orgánica incluyen a la transgénesis y a la radiación ionizante. La agricultura orgánica, la agroecología y demás tipos de agricultura hacen uso rutinario y eficiente de otras técnicas biotecnológicas disponibles. Bueno, aquí les presento un mapa de todas las técnicas asociadas con la agricultura, eh, con la biotecnología agrícola y la biotecnología. Para finalizar, la agrobiotecnología ha generado cambios profundos sobre métodos de producción y oferta de nuevos productos. Bueno, aquí les presento algunas de las referencias que utilicé. Les doy las gracias por escucharme y hasta la próxima.